Hola, buenas noches, ¿cómo están, amados hermanos? Les enviamos un saludo y un abrazo desde Morelia. Gracias a Dios porque aunque estamos en primavera, pues nos ha cambiado el clima. Sabemos de algunos lugares altos como el Ajusco, como el Popocatépetl y algunos otros lugares así, que pues hasta está nevando. Aquí en Morelia, pues parece que en el centro de la ciudad, el centro histórico, parece que granizó. Aquí donde vivimos no, pero el clima está fresco, frío. No puede andar uno sin suéter, la verdad, porque el airecito pues cala, está frío. Pero gracias a Dios, a mí me encanta este clima. Este clima es un clima cafetero y con mucho pan y todo, así que delicioso, ¿verdad? Muy bien. Pues este es su programa Sanidad del Corazón. Y yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura Cinco y mi esposa. Miriam Montoya Hernández, hermanos, es un gusto saludarles, es un gusto poder compartir la palabra de Dios en este momento con todos ustedes. Y también quiero mandar un saludo y especialmente agradeciendo por los hermanos que estuvieron orando por mi viaje a Lázaro Cárdenas, tanto de ida y de vuelta. Fue mucha bendición, todo fue bendecido de verdad, tanto la gente que vi allá por el motivo que tuve que ir, y agradezco a Dios porque ha sido bueno, ha sido fiel, y gracias por todos los que pues oraron, atendieron este llamado de oración por que Dios nos llevara y nos trajera con bien. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Pues enviamos un saludo también a los jóvenes de la congregación, del ministerio que estamos comenzando aquí en Morelia. Enviamos un saludo a Ricardo Ortega, también a Natalie Godínez, a Joana, a Lili, a Raimundo, a Alejandro, a Alondra. Pues un saludo de todo corazón, bendiciones amplias a sus vidas. Y bueno, pues que toda la audiencia esté orando por ellos, porque son jóvenes sanos, son jóvenes que Dios está despertando hambre y sed de Él en sus corazones y que lo estamos aprovechando con la palabra del Señor. Semana a semana ellos están preparando en la palabra del Señor y solamente el Señor sabe qué planes y propósitos tiene para cada uno de ellos y para todos en conjunto. Así que saludos, jóvenes de la congregación. Y bueno, pues hace 8 días comenzamos con el tema la voluntad de Dios y dejábamos claro que la voluntad de Dios la vamos a ver como se ve en la Biblia, que la voluntad de Dios por un lado es para todos. ¿Cuál es esa voluntad de Dios universal? Y hace 8 días comenzamos este tema y hoy concluimos con esto. Sin embargo, el tema es mucho más amplio, Hay muchas cosas más que ver en cuanto a la voluntad de Dios para todos, la voluntad de Dios universal. Y ya el próximo martes, con la ayuda del Señor, veremos la voluntad de Dios en lo personal, es decir, qué cosas aplican, cuáles son los principios para tomar ciertas decisiones. Entonces, es interesante, no se pierdan pues ni el martes pasado. Si no lo vieron, véanlo por favor, este es el complemento, y no se pierdan el próximo martes, que vamos a hablar de la voluntad de Dios, pero personal, ya no la general, ya no la universal, sino la individual, la personal, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el joven que busca esto, para la señora que quiere lo otro, para la familia que busca esto, etcétera? Entonces está muy interesante y por lo pronto tenemos un tema, pero a lo mejor se lleguen a convertir en dos, ¿verdad? Porque pues hablar de la voluntad de Dios para con su creación, específicamente para con los seres humanos y para las comunidades y todo, pues es amplio ese tema. Es motivo de un libro pues muy amplio. Entonces estamos muy conscientes de eso, ¿verdad? Y por lo mismo
no se pierdan lo que les traemos acá, porque de alguna manera es resumen de esos grandes libros, aunque les soy honesto y soy humilde, no he leído libros, sí sé que están esos libros, es más, los tengo en mi biblioteca digital, pero pues cuando me propongo leer libros para un tema que voy a dar, pues yo digo, primero voy a la Biblia, y ¿saben qué? Ya después no me da tiempo de ir a los otros libros, los leo, pero ya después, ya que vi los temas y vi que no estuve errado, y vi que al contrario, a veces a algunos libros les hace falta cosas que dice la palabra de Dios. Así que pues han llegado a una buena fuente, a un buen medio para conocer la voluntad de Dios a nivel general, pero también a nivel particular. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ver en primer lugar cuál es la voluntad de Dios para todos. Y la voluntad de Dios para todos en primer lugar es que nadie se pierda, que todos sean salvos. Por si no entendió alguien esa parte de perderse, ¿verdad? Porque en alguna ocasión, ya tiene muchos años, que hablábamos de que los perdidos, un cristiano por ahí se molestó y dijo, yo tengo mucha familia que no conoce a Cristo, pero no son perdidos. Y entonces se le tuvo que explicar, ¿verdad? Bueno, no se les está ofendiendo. No, al decirles perdido, no se está diciendo que son de lo peor, ¿verdad? Que son una basura, que están en el lodo. No se está diciendo que son los peores viciosos, los peores pecadores. No, es un término bíblico, ¿verdad? La Biblia maneja que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y así muchos pasajes pues toman ese término, ¿verdad? Pero no es para ofender, sino es para hacerle ver al hombre cuál es su condición. No está ubicado, no está en el centro de la voluntad de Dios, está perdido. Entonces, pero por si alguien, aún con esta explicación no lo comprende, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos? Que todos sean salvos. Pero Dios respeta la libertad y la voluntad que dio a cada uno. Así que por eso, lamentablemente, aunque Dios quiere que todos sean salvos, no todos van a ser salvos. Ese es el anhelo de Dios, que todos sean salvos, pero porque el hombre tiene libertad y voluntad y Dios respeta sus decisiones, por eso no todos van a ser salvos, porque hay quienes ejerciendo su voluntad van a decir, no quiero nada con Dios, o decir, sí creo en Dios, pero compromiso, no quiero nada con Dios. Y bueno, no te va a llevar al cielo si tú no haces un compromiso con Dios. El Antiguo Testamento está lleno de pactos, y la gente de pacto es la gente que va a ir con Dios, la gente que solamente creyó en Dios, y que pues se asomó ahí a las iglesias y hasta fueron miembros de las iglesias, pero no tuvieron un compromiso, no hicieron un pacto con Dios, pues lamentablemente al final de su camino no va a estar Dios respaldándolos. Así que la voluntad de Dios para todos es que todos sean salvos. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dos cosas muy importantes señalan este pasaje bíblico. En primer lugar, que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Está claro, la palabra de Dios está bien clara en su determinación, pero también dice que no solamente quiere gente salva, ¿verdad? Porque hasta la gente puede emborracharse o puede andar en mal estado espiritual, no necesariamente en mal estado
pues, de salud y todo eso, y decir, yo soy salvo, ¿sí? Puede andar bien borracho, como dijo Billy Graham en una de sus ilustraciones, ¿verdad? Que se acercó un borrachito a una de sus campañas y estaba bien ebrio y le dijo, pastor, felicidades, yo me convertí a usted cuando usted me convirtió. Y dijo, por eso andas así, porque te convertiste a mí. Te hubieras convertido a Cristo cuando escuchaste, no andarías así. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Entonces dice que el Señor quiere que todos sean salvos, pero no termina ahí el versículo. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Así que si tú dices, yo ya soy salvo, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, claro que yo creo en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, bien, nadie te va a decir lo contrario, está bien, pero no lo es todo. ¿Sí? Creer en el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, creer en el Evangelio no lo es todo. Ese es el paso primero y fundamental, pero hay que continuar. Dice, vengan al conocimiento de la verdad. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo al dar a la iglesia la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Para que cumplamos la voluntad de Dios haciendo discípulos, primero tienen que ser salvos, primero tienen que reconciliarse con Dios, primero tienen que ser lavados con la sangre de Cristo y después el discipulado, para que sean formados como verdaderos discípulos de Dios, verdaderos siervos de Dios. Entonces, aquí está lo mismo, dijo Pablo, para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es que la palabra de Dios, alguien no puede decir, Señor Jesús, yo te acepté, yo reconocí tu evangelio, yo siempre fui de fe, yo creí, dije que creía en Dios, que creía en Cristo, pero pues la verdad, los 30 años después de eso, pues yo no supe nada de la Biblia, pero aquí estoy para que entre yo al reino de los cielos. Nanay, no es posible, porque si el Señor te salvó hace 20, 30, 40 años o hace 5 años y te vas y te vas pues de esta vida, ¿no? El Señor dice, ya vente, y tú sales con eso de que ese tiempo que te dejó aquí, después de haberle conocido, no lo aprovechaste en la palabra de Dios, te valió las escrituras, te valió la iglesia. Bueno, pues ¿con qué derecho vas a estar diciendo ahí, ábreme, Señor, quiero entrar al reino de los cielos? No, hay que leer bien las escrituras y hay que respetar el mensaje del Señor. Así que, cristianos, reevangelicemos a los cristianos, a muchos miembros de las iglesias que están comodinos, ¿verdad? Que están siendo responsables con muchas cosas en la vida, pero no con Dios. Y creen que son salvos. Cuidado, esa no es una doctrina bíblica. Entonces, dice Lucas 24 también, versículo 46 y 47, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí está expresa la voluntad de Dios para todos. Dice que todos deberían recibir la predicación del arrepentimiento y del perdón. Y bueno, si ya te abordó un hermano, si ya te dio un folleto y lo leíste, ya eres responsable. Ese es el mensaje al que el Señor nos ha mandado a esparcir, a comunicar a todos los seres humanos, a que se arrepientan y pidan perdón al Señor. Y eso lo quiere el Señor para todas las naciones.
Así que la voluntad de Dios general es de que todos seamos salvos. ¿Cómo? Arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe y nuestra confianza el resto de nuestra vida, poniéndola en Él. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos? Que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno perezca, es decir, que ninguno continúe perdido y que ninguno se pierda al final del camino y no llegue a la meta, que es la salvación. Así que el Señor nos ha mandado a predicar esto, y así como lo recibimos, así también nosotros ahora predicamos que el ser humano, todos tenemos que arrepentirnos, pedir perdón al Señor, y entonces somos salvos. Pero esta es su voluntad, dice aquí, en todas las naciones. Pero dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, así es. Bueno, también la voluntad de Dios para todos, ¿verdad? Para todo hombre, para toda mujer, es que todos oremos. A veces pensamos que solamente los cristianos deben orar, pero la voluntad de Dios es que todos, ¿verdad?, puedan orar. ¿Y qué es orar? Orar no es recitar, no es aprenderse las cosas de memoria y repetir repeticiones pues vanas, porque nada más son repeticiones. La oración es esa plática que se tiene con Dios, que sale del corazón, donde tú le abres tu corazón, donde tú le dices lo que sientes, cómo te sientes, lo que necesitas, pero también hay oraciones donde tú lo alabas también. Entonces, Dios quiere que todos oremos, que todas las personas estén en esa constante comunicación con Él. Es una comunicación de dos, oración, ¿verdad? Tú y Dios, Dios y tú. Y Dios quiere que todos oremos. En 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Bueno, ya nos indica un poquito más cómo debe ser esa oración. En primer lugar dice que Dios quiere que todos los hombres, dice, oren en todo lugar. Esto quiere decir que no a fuerza tenemos que ir al templo para orar, sino que puedes orar en tu casa. Hay gente que dice que no tengo tiempo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pues aunque sea en el baño, ¿verdad? Pero ahí puedes orar, en el patio, lavando los trastes, lavando el carro, se puede orar, porque Dios quiere que estemos orando en todo lugar. Pero, dice, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. No podemos engañar a Dios. Si yo voy a orar peleado con mi esposo, con mis hijos, con mi vecino, si voy a orar con resentimientos hacia otras personas, aguas, porque esa oración pues va a tener estorbos. Tenemos que orar en todo lugar, pero con manos santas, que es un corazón limpio, y esto nos invita a estar constantemente poniéndonos a cuentas con aquellas personas que ofendemos o nos ofenden, para que nuestra oración pues no vaya con esa ira, esa contienda, y tenga un estorbo para ser escuchada. También dice 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto ya es un texto que muchos sabemos de memoria y muchos lo repetimos, pero cuando entendemos el significado, tiene de verdad un gran valor. Orar sin cesar es no dejar de orar. Es decir, yo no solamente voy a orar cuando vaya el domingo a la iglesia. Imagínense,
Si así es que yo no oro toda la semana, el domingo sí me pongo ahí de muy espiritual y oro, pues realmente no estoy obedeciendo lo que la voluntad de Dios me dice o lo que Dios quiere que hagamos. Orar sin cesar. No es solamente el día que me voy a la reunión allá en el templo, sino es en la mañana, en la tarde, en la noche, aunque sean 5 minutitos, pero que estemos en esa constante oración. Esa constante oración quiere decir que vamos a estar en sintonía con Dios, que nuestra mente va a estar meditando en todo lo que Dios nos pide, en todo lo que Dios quiere, y también en mis necesidades, pues yo voy a meter a Dios, y eso de estar en sintonía con Dios, pues me va a estar permitiendo estar orando, platicando con Él en cualquier momento. Eso es orar sin cesar, estar en contacto con Dios a toda hora, y habrá momentos en que sí nos tenemos que apartar de algunas actividades para tomar un espacio, ir a platicar directamente con Dios. Eso ya son oraciones más programadas, pero nuestra oración debe ser de continuo. Donde quiera que tú andes, tú puedes hablar con el Señor, tú le puedes preguntar cómo le vas a hacer acá, allá. Debe ser parte de tu vida cotidiana la oración. Entonces, recuerda, no es solamente un día a la semana, sino todos los días, y por lo menos una vez en la mañana, una vez en la tarde, una vez en la noche, pero diario, ¿sí? Si todo el día podemos, qué bueno, ¿verdad? Eso es maravilloso. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Nuevamente nos habla de estar orando en todo tiempo, ¿sí? Con súplicas en el Espíritu. Es decir, que podamos también tener sensibilidad a lo que el Espíritu nos manda, por qué orar. Él nos va a guiar también. Cuando estamos en esa comunión con Dios, el Espíritu Santo nos va a mostrar también por qué debemos orar. Y tenemos que hacerlo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No está hablando de las imágenes, ¿verdad?, que se les dice santos. Los santos sabemos que son las personas que ya han sido apartadas del pecado, que han sido rescatadas por Jesucristo. Nos dice, la palabra de Dios nos llama santos. Los santos somos los que estamos caminando en santidad para con Dios. Y entonces dice que nosotros debemos estar orando por todos nuestros hermanos, por todo lo que sabemos de necesidades, tenemos que estar orando. Porque a lo mejor hay gente que dice, ay, pues es que yo no tengo por tanto que orar porque no tengo tantas necesidades. Pues qué bueno si no tienes tú necesidades. Pero aquí nos dice que oremos por todos los santos. O sea que hay muchos creyentes, muchos hermanos en la fe que sí están pasando cosas difíciles y duras. Enfermedades, problemas, muchas cosas, tribulaciones, porque es parte de lo que un cristiano tiene que pasar. Entonces, tenemos que estar orando unos por otros, intercediendo por todo lo que el Espíritu Santo nos va poniendo. Por eso es importante estar en esa sintonía con Dios, y de verdad que nos faltaría tiempo para orar por todo lo que este mundo necesita, hoy más que nunca. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Verdad? Dice, deben gozarse con esa esperanza que tienen y deben sufrir, van a ser sufridos en la tribulación, pero hay que estar con esperanza. Pero nos dice constantes en la oración. Son varios pasajes que nos están hablando de la oración, y no son todos, hay muchos, pero estos que se han escogido para hoy compartir con ustedes está mostrando cómo es importante la oración. Primera de Juan 15:14. 5, perdón. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, nuestras oraciones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios.
Bueno, tú vas a decir, ¿y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Estudia la palabra, lee la Biblia. Ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. Porque si yo me tomo este pasaje y todo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y queremos quitar eso de conforme a su voluntad, que si pedimos, Él nos oye. Que si pedimos, Él nos lo va a dar. Y hay gente que se pone a orar, por ejemplo, que me gane la lotería, que me gane la lotería, que yo me saque la lotería. Y realmente la Biblia nunca nos pide que andemos anhelando ganar una riqueza de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Y esa persona al ver que está comprando su boletito cada rato y que no gana, pues hasta se va a molestar, ¿verdad? Y no, va a decir, ay, Dios no contesta. No, es que hay que pedir conforme a su voluntad. Alguien que dice, por ejemplo, ay, Señor, ayúdame y dame sabiduría para mi divorcio, que ya esto se acabe pronto, que esto ya culmine. Está orando conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios no es participante, no aprueba, no está de acuerdo con el divorcio, ¿verdad? Entonces es cuando la persona está pide y pues no va a tener esa respuesta y se va a molestar, pero es que no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú pides, por ejemplo, Dios, alúmbrame, dame bendiciones espirituales, dame amor, dame gozo, ayúdame a perdonar. Eso está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso lo ordena Dios. Entonces, si tú estás orando por eso que tú has detectado que te hace falta, créeme que Dios lo va a hacer. Dame amor por mi esposo porque ya no lo aguanto. Créeme que Dios lo va a hacer. Dame amor para este hijo que me ha ofendido tanto y que puro dolor me ha traído. Y ese hijo necesita amor, pero Dios, si tú lo pides, Dios te va a dar ese amor. Entonces tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y Santiago 4, del 1 al 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿sí? Entonces, dice uno, ay, pues yo oro y Dios no me responde. Oro y no recibo lo que pido. Bueno, este pasaje nos está diciendo una vez más que cuando no recibimos, o sea, cuando no pedimos, pues no vamos a recibir, pero a veces dice la gente, yo sí pido, pero no recibo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pidiendo está siendo egoísta, está siendo materialista, está siendo nunca pensando en lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, nada más para tu propio bien, nada más para tu provecho, tu deleite. Hay gente que solamente, de verdad me ha tocado escuchar gente que cree que Dios está obligado a contestar sus oraciones. Y hasta dice, no, a mí siempre lo que yo le pido a Dios me lo da, pero con una arrogancia, y el día que no les da lo que ellos están pidiendo, vienen enojados, ¿verdad? Y hasta se alejan del Señor porque creen que Dios está obligado a responderles lo que ellos quieren, pero no, lo que nosotros pedimos tiene que ser que esté dentro de la voluntad de Dios y no para gastar en nuestros deleites, para que nuestro orgullo, ¿verdad?, sea enaltecido. ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios para todos, especialmente para el pueblo de Dios, para todos los creyentes? La voluntad de Dios es que todo creyente reciba el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos creyentes hay ahí escuchándonos? ¿Tú eres creyente en Cristo? ¿Tú eres creyente en la resurrección? Tú ya perteneces a Jesús. Entonces,
¿ya recibiste el Espíritu Santo? Es una pregunta bíblica, es una pregunta necesaria, forzosa que hay que hacer. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Dice Juan 20, del 21 al 22, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Es un mensaje de la resurrección. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, aquí tenemos ya la razón de por qué estamos en la tierra. La razón de por qué cuando creímos en Cristo, pues el Señor no nos llevó inmediatamente al cielo, sino nos ha dejado acá por 5, por 10, por 20, por 50 años más. ¿Cuál es la razón de que habiendo ya hecho las paces con Dios, pues no estemos en el cielo, sino todavía estemos aquí? La razón es esta, que Él nos ha enviado a esta tierra, aquí donde hemos nacido. Dice, pero ¿para qué nos ha enviado? Para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es así de simple, ¿verdad? Porque la gente está dura a causa del pecado. ¿Y cómo vamos a romper esa dureza? No con nuestras palabras, no con nuestro poder, no con nuestra inteligencia, sino con las palabras, la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, este es el testimonio de esos primeros 12 cristianos, ¿verdad? Y más bien aquí eran 11, porque ya Judas ya no estaba, ya se había autoeliminado, pero estos 11 fueron los primeros que recibieron al Espíritu Santo por el soplo de Él. Pero esto es muy significativo, porque cómo el hombre tuvo vida, la vida que tenemos hoy, a través del soplo. Recibió el hombre ese cuerpo que Dios había hecho, recibió el espíritu humano, y ese espíritu humano le dio vida a nuestro cuerpo humano. Pero aquí estamos hablando ya de la vida espiritual y la vida eterna, cómo Él viene a sus discípulos que ahora han creído y que ahora tienen vida, sopla sobre ellos el espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo es eso? Decía, de recibir. Bueno, cuando nosotros creemos, nos arrepentimos, confesamos al Señor nuestros pecados y le decimos, ven y señorea en mi vida, sé Señor de mi vida. Así recibimos el Espíritu Santo. Ya no va a haber un soplo, ¿verdad?, que recibamos de parte de Dios de esa manera, sino lo recibimos ahora de esa manera, porque es la manera bíblica, ¿verdad? Cree y recibirás. El creer es un acto de fe. Ahora, ¿tú ya recibiste el Espíritu Santo? Dice Hechos 1:8. Muchos cristianos van a decir, claro, pastor, yo ya recibí el Espíritu Santo, soy cristiano. Bueno, ¿y por qué no evangelizas? ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué no anuncias el Evangelio? ¿Por qué no anuncias a Jesucristo? ¿Por qué no invitas amigos, conocidos? ¿Por qué no los llevas a la reunión? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes al Espíritu Santo. O sea, tú eres como llamamos simpatizante. Simpatizas con lo que la Biblia dice, simpatizas con las predicaciones cristianas, simpatizas, pero no has entregado tu corazón al Señor, no te has rendido a Él, porque otra vez la pregunta tremenda, ¿verdad?, que lleva fuego es, ¿ya tienes al Espíritu Santo? Si ya tienes al Espíritu Santo, la siguiente pregunta es, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué no cumples para lo que fuiste enviado? Aquí dice, ¿verdad?, recibiréis poder. Es que es de, ay, pastor, es que no puedo, es que tengo vergüenza y todo. No, entonces no tienes el Espíritu Santo todavía, porque el que lo tiene poder, no tiene vergüenza, no tiene miedo, no tiene prejuicios, tiene poder.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, nadie puede cumplir esta misión de ser testigo, que es una misión para todos los cristianos. Nadie puede cumplir esa misión si no tiene el poder para romper esa dureza que el pecado ha producido en muchos corazones humanos. Luego Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Le está hablando a cristianos, pero luego se acuerda que hay supuestos cristianos. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es que hay verdaderos y hay supuestos. No te confundas, por favor. Más vale que ahora te humilles, que ahora todo el mundo diga: pensábamos como tú, que ya eras cristiano, ¿verdad? Pero pues qué bueno que ahorita estás haciendo tu confesión delante del Señor y delante de la comunidad de fe, de tu hogar, de tu familia en Cristo. Qué bueno, ya todos ahora sabemos que a partir de ahora ya eres cristiano, y qué bueno, no nos interesa lo anterior, pero es terrible, ¿verdad? Que alguien diga: no, pues ya por la pena y todo tengo que pasar como cristiano, sino ¿qué de mí? Pues ¿qué importa? Tú no vales en ese sentido, ¿verdad? No cuenta el egoísmo. Entonces, debes decir: ahora sí he entendido, ahora sí doy mi corazón a Cristo, y entonces recibes el poder, y ese poder te pone a predicar, ese poder te pone a compartir. Luego dice Romanos 8, 13 y 14: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miren, esto es contra el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía que se le inyecta a los atletas. Antes decíamos a los atletas teutones, o sea, a los alemanes, a los atletas allá de Europa, porque son los de las medallas, son los que ganan, pero ahora pues ya el mundo en ese sentido ya es chiquito, y ya todos los coaches, todos los entrenadores de todos los deportes manejan el estoicismo, diciéndole, oye, córrele, oiga, entrenador, ya corrí muchísimo. No, tú piensa que no has corrido nada y que todavía puedes correr tantos kilómetros más. No, de veras que no. O sea, una negación al dolor, una negación al sufrimiento, y que dice: no, sí puedo porque sí puedo. O sea, son actos valientes, actos heroicos. Ese es el estoicismo, pero sobre una base que pues al final de cuentas truena. Esto no es estoicismo, esto es el consejo de Dios. ¿Cómo vamos a matar las obras de la carne? Por ejemplo, si alguien, un joven o muchos jóvenes pues tienen como se dice, comezón, ¿verdad?, de tener relaciones sexuales, tanto hombres como mujeres, y ya no pueden seguir siendo célibes, ya no pueden seguir siendo fieles, y ya no se aguantan las ganas y todo, y van con un consejero que maneja el estoicismo, ¿verdad? Dice: oiga, sexólogo, sexóloga, ¿qué puedo hacer? Mire que ando bien encendido y que está difícil esto, no soporto. ¿Saben cuál es el consejo que les da? Date un baño con agua bien fría, o si tienes un barril, llénalo de hielo y métete ahí, se te van a quitar las ganas. Es estoicismo, ¿verdad? Porque se quitan las ganas y todo un ratito, pero el problema no está en el cuerpo, está en la mente, ¿no? Está en la mente y en el espíritu. Entonces, aquí sí está la clave, aquí está la sabiduría de Dios. Cómo hacer morir la fornicación, el adulterio, cómo hacer morir
los deseos de violación, los deseos de drogadicción, las adicciones, cómo matar las adicciones. También llevan a moribundos, a los adictos, ¿verdad? Enciérrenlos allá en el calabozo y maltrátenlos y no les den de comer, que estén abstemios y tantas cosas. A algunos les funciona, otros no. Pero ¿saben por qué? Y es más feo que cuando en centros de rehabilitación cristianos o disque cristianos manejan igual el estoicismo, ¿no? Porque aquí está la Biblia diciéndonos cómo. Esos muchachos necesitan amor y luego llegan ahí y pues al calabozo, al cuarto oscuro y sin alimentos y todo eso, y si se portan mal se les pega, se les maltrata. No estoy exagerando. Yo estuve dando pláticas y consejos en centros de rehabilitación. Yo sé esa situación. Yo nunca he estado ahí, gracias a Dios, en el sentido de ser un enfermo, ¿verdad? Un adicto, ¿no? Gracias a Dios no, he ido para ayudarlos a ellos, pero hay que entender esa parte. Esta gente viene, hay que recepcionarlos bien y después hay que confrontarlos con su pecado, presentarles a Cristo y hacer todo bíblicamente. Y en su momento llega esto, dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, todas las obras de la carne mueren con esta fórmula, por el Espíritu. O sea, debemos interesarnos que la gente se reconcilie con Dios, que la gente inmediatamente conozca al Espíritu Santo, reciba el Espíritu Santo, camine con el Espíritu Santo. Pero es ahí donde estamos quebrados, en la doctrina y más en la práctica del Espíritu Santo. Porque no queremos que nos confundan con otras doctrinas que ustedes ya saben, ¿verdad? No es así, hermanos. Esto es bíblico. Apliquemos la Biblia y vamos a ver resultados. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, estamos evidenciando que somos hijos de Dios. Si nos rehusamos a conocer al Espíritu Santo y si nos rehusamos a su liderazgo sobre nosotros, pues no somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios tienen que ser humildes y tienen que someterse al liderazgo del Espíritu Santo. ¿Cuánta necesidad hay de que entendamos esto, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad? Eso dijo Jesús. Otro de los puntos o de lo que es la voluntad de Dios para todos, es que muramos a los deseos del viejo hombre. El viejo hombre es esa naturaleza que nos está haciendo constantemente desear pecar, desear hacer lo malo, desear estar en rebelión con Dios. Cuando venimos a Cristo, ese viejo hombre, pues de alguna manera viene la luz, recibimos a Cristo y el viejo hombre queda como desplazado, pero va a querer levantarse constantemente, va a querer constantemente dominar. Y si nosotros no morimos a esos deseos del viejo hombre, sino lo apapachamos, lo obedecemos, pues vamos entonces a apagar al Espíritu Santo y ese viejo hombre, ¿verdad?, va a dominar nuestras vidas, y es cuando pues no hay victoria, no se logra avanzar y se vuelve de donde fuimos rescatados, pues vuelve a caer esa persona ahí. ¿Por qué decimos de que debemos, o que la voluntad de Dios es que muramos al viejo hombre? Porque Dios quiere un pueblo sin vanidades. Fíjense, el hombre hoy en día lo que busca es vanidad, y nos dejamos guiar por las vanidades de este mundo. Pero Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sin vanidades. También esas vanidades, si nosotros las vemos, las seguimos,
nos va a alejar de poner nuestra mirada en el cielo. Esas vanidades, esas cosas materiales que es hoy todo el mundo quiere tener y desea cada vez más cosas, más carros, más casas, más cosas de nueva, de modernas como el celular, todas estas cuestiones de tecnología, todo lo que sale, todo lo queremos, todo lo deseamos y nos esforzamos por adquirirlo, pero todo eso nos está desviando nuestra mirada del cielo, de las cosas de arriba. Y esto no es nuevo, lo tenemos desde la Biblia, ejemplos como Lot, que el sobrino de Abraham, cuando Abraham le dice que ya no pueden seguir juntos porque tienen tanto ganado y tienen que separarse, pero le dice que él escoja, ¿verdad?, el lugar, y que si él se va, si Lot escoge irse a la derecha, pues Abraham se va a la izquierda, y si escoge la izquierda, pues Abraham se va a la derecha. Y Lot ambiciosamente, ¿verdad?, empezó a mirar y donde vio todo verde, todo así como una buena llanura para su ganado, y aunque vio que estaba cerca de Sodoma y Gomorra, no le importó solo ver su prosperidad, ver el materialismo, y entonces eligió esa llanura cerca de Sodoma y Gomorra. Y más adelante sabemos por la historia que la Biblia nos cuenta que Sodoma y Gomorra fueron destruidos y Lot ya estaba casi dentro de eso y todo lo que tenía lo perdió Lot. Solo él y sus 2 hijas fueron rescatados de toda esa quemazón por la intercesión de Abraham, porque si no, ni Lot se hubiera salvado. Y vemos a Marta también. Marta, la hermana de María, hermana de Lázaro, aquel Lázaro que Jesús resucitó después de 3-4 días de muerto, y Jesús visita a Lázaro, María viene a escucharlo, dejó todo lo que estaba haciendo, todas las cosas materiales, todo lo de la casa, y se fue a sentar porque se deleitaba en escuchar a Jesús. Marta se estaba preocupando por arreglar todo lo de la cocina, la mesa para que comieran, pero estaba tan agitada en eso que fue y le dijo a Jesús: oye Jesús, dile a María que no sea así, que venga y que me ayude, me dejó con toda la carga. Marta pensaría que Jesús le iba a decir: ay, sí, ahorita te vamos a ayudar todos, ¿no? Y Jesús solo la miró y le dijo: Marta, Marta, afanada y cansada estás por todas estas cosas, ¿no? Y María ha escogido la mejor parte. Entonces, vean, a veces los quehaceres de la casa, a veces los compromisos que uno mismo a veces hace, nos absorben tanto que no nos permite mirar al cielo. Siempre estamos tan ocupados, sí, tenemos mucho trabajo, todo esto, lo otro, pero ¿en qué estás poniendo tu mirada? ¿En lo material solamente y del cielo te olvidas? Pues eso es lo que vas a tener, todo material, pero el cielo te vas alejando más y más. El joven rico vino a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: tienes los mandamientos, obedécelos. Dijo el joven: ah, si es así, ya lo cumplí todo, yo ya he cumplido con todo ello. Y le dijo Jesús: bueno, entonces vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme. Ahí se puso muy triste el joven rico, porque era mucha su riqueza, pero no estuvo dispuesto a entregarla para los pobres y seguir a Jesús. Su mirada estaba en lo material y si se podía, pues alcanzar el reino, ¿verdad? El reino de los cielos, la eternidad. Y finalmente se retiró de Jesús porque decidió seguir con sus riquezas. Debemos tener mucho cuidado dónde está nuestra mirada, porque si está enfocada en lo material, nos está atrasando y podemos perder la bendición que está en el cielo para nosotros. No en vano, el diablo le dijo a Jesús: mira, te daré, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: si tú me adoras, yo te los voy a dar, yo te voy a entregar el reino de todos estos reinos. Era poder, era fama, era dinero, ¿verdad? De esa manera tentó el diablo a Jesús. Pero Jesús sabía bien dónde estaba su morada, dónde estaba su lugar, y despreció esos bienes, no cayó en la tentación.
Muy bien, la voluntad de Dios para todos, es que confiemos en su provisión. A ver, ¿dónde está tu confianza de tu provisión o tus provisiones para el día de mañana, para la siguiente semana, para el siguiente mes, para dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, si el Señor te da la vida? ¿Dónde está tu confianza? ¿Está en tus planes? ¿Está en tus títulos? ¿Está en tu negocio? ¿En dónde está tu confianza? Confía que Dios ha provisto para ti, para toda tu existencia. Dios ha provisto no para un día. Él no es codo, Él no es tacaño, Él no es mezquino. Él tampoco tiene problemas de ningún tipo. Él es súper solvente. Él es obviamente la fuente de toda bendición. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que confiemos en su provisión. Mateo 6, del 31 al 33, pero sería bueno que lo leyeras del 25 al 33, pero del 31 al 33 te voy a leer, dice así: no os afanéis. O sea, no te preocupes en exceso, no te preocupes demasiado, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? La vida está muy cara, muy difícil, ya no alcanza el salario, porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. ¿Cuáles? Comida, bebida, vestido, calzado, todas estas cosas las buscan los gentiles. Y vamos a ver aquí que se maneja dos grupos. Los gentiles no son hijos y los no gentiles son hijos. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Eres un gentil? Pues siempre vas a estar buscando que tú vas a ser el proveedor y que si tú te mueves, provees, y si no te mueves, no hay provisión. Pero si tú eres hijo, te vas a mover, pero no con ese afán. Vas a estar sobre todo confiando en que el Padre, porque tú eres hijo, en que el Padre va a proveer para ti. Entonces dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué acaso no crees que el Padre Celestial sabe lo que hay y lo que no hay en tu nevera, como dicen los sudamericanos, ¿verdad? En tu refrigerador, como decimos en México? ¿Crees que el Señor no sabe qué prenda hace falta en tu closet? ¿Qué prenda hace falta en tu cama? ¿Crees que no sabe el Señor que estás ocupando, necesitando una lap, un móvil nuevo, una mesa, un escritorio, un carro, algo? ¿Qué crees que el Señor no lo ha considerado? Él conoce tus necesidades. Y si tú eres su hijo, ya la hiciste. Solamente confía, porque de eso se trata. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tienes que tener en prioridad el reino de Dios. Si tu prioridad es el reino de Dios y no las cosas terrenales, materiales, entonces Dios va a suplir lo material y lo terrenal. Pero cuando tú pongas en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quieres que no te haga falta nada? Pues haz del Señor tu pastor. Debes dejar la naturaleza de lobo, la naturaleza de bestia salvaje,
y debes adoptar la naturaleza de oveja para que como oveja puedas oír y seguir los pasos que el Señor te guíe, te indique. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después dice, por ejemplo, el descanso. ¿Necesitas descanso? Él te lo va a proveer. ¿Necesitas agua? Él te la va a proveer. ¿Necesitas confort a tu alma? Él te va a suplir esa necesidad. ¿Necesitas guianza? Él te va a guiar por sendas de justicia. ¿Necesitas valor en medio del valle de sombra de muerte? Él te va a dar valor y no vas a tener temor. ¿Necesitas aliento, motivación? Él te va a dar eso. ¿Necesitas mesa preparada? Él te va a poner la mesa, te la va a preparar. Él es un buen anfitrión. ¿Necesitas consagración? Él te va a ungir. ¿Necesitas que tu copa esté rebosando? Porque se está acabando, porque no está rebosando. Pues Él puede hacer que tu copa rebose. Y finalmente, mira este versículo. Todos los días suena en mi corazón este versículo 6 del Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A ver, dilo. Ahora créelo. Ahora camina sobre eso. Venga el pensamiento que venga. Ay, tengo una demanda. Ay, tengo un conflicto con tal hermano, con tal persona. Ay, hay un malentendido ahora en la familia. Ay, ahora hay discordia, ahora hay desarmonía. Bueno, confía en esto. No en lo que tus sentimientos, no en lo que tus instintos, ni en los instintos ni sentimientos de los otros. Cree y depende de lo que te dice la palabra de Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ahora comprométete. Y en la casa del Señor habitaré por largos días. Comprométete con estar siempre dentro de la casa del Señor, en el hogar del Señor y vivir para el hogar del Señor. Amén. La voluntad de Dios para todos también es que todos compartamos nuestra fe que tenemos en Él. Esta es la voluntad de Dios, que tú compartas con otras personas lo que has conocido de Dios y cómo Dios ha cambiado tu vida. Esto es importantísimo. Y decía mi esposo, la importancia de escuchar, de creer y de obedecer al Espíritu Santo, porque la voluntad de Dios es que compartamos nuestra fe con otras personas. Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús, que es nuestro máximo ejemplo y que Él vino a esta tierra a cumplir la voluntad de Dios y tuvo que predicar el reino de los cielos se ha acercado. Tuvo que hablarles del reino de Dios a todas las personas que estuvieron cerca de Él. Y al final le dijo a sus discípulos, no solamente aquí, a Galilea o a Nazaret o a Belén, sino tengo que ir a otras ciudades porque para eso he sido enviado. Y Jesús cumplió lo que el Padre le envió a hacer, pero ahora Jesús nos envió a nosotros a ir y predicar el evangelio, a enseñar que guarden todas las cosas que Dios nos ha enviado o nos ha mandado. Entonces, Jesús ya nos dio la comitiva y nos ha enviado a hablar de Él a otras personas, compartir de Él a otras personas. Es lo que Dios quiere, es su voluntad. Tenemos que hacerlo porque el mundo necesita conocer a Jesús, pero también que tú lo hagas, que tú des ese testimonio para que la gente crea.
porque tampoco se vale que nada más esté hablando yo de que Dios esto, Dios acá, que Dios pide esto, que Dios me mandó a hacer esto, pero que mi vida no sea una vida de ejemplo, porque entonces voy a echar para abajo lo que mi boca está hablando. El ir y compartir nuestra fe con otros implica mostrar también que tenemos esa fe. Ahora Juan capítulo 20, versículo 23 dice así: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Saben que la condición espiritual del mundo depende en mucho de lo que la iglesia haga o no haga. ¿Cómo está la sociedad actualmente? Actualmente la mayoría es gente sin pacto, es gente en rebelión, es gente tras las vanidades y los deleites de este mundo, la mayoría de la gente. ¿Y eso qué está mostrando? Que la iglesia ha dejado de anunciar las buenas nuevas, ha dejado de cumplir con su misión y su razón de ser y de estar en esta tierra. El versículo es muy claro, dice: a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. O sea, si la gente se arrepiente y la gente se pone en paz con Dios, es porque nosotros estamos provocando que la gente haga eso, de reconciliarse con Dios, ponerse en paz con Dios. Pero si no estamos haciendo eso y la gente está pecando y llenándose de pecado y de violencia y todo eso, es porque nosotros lo hemos dejado de hacer. Y dice: porque a los que se los retuviereis, les son retenidos. La gente sigue en el pecado porque nosotros no les hablamos del Señor, no les confrontamos, no compartimos. Así que, hermanos, es hora de llegar al entendimiento que no estamos viviendo y comiendo de oquis, no estamos para ser zánganos en la colmena del Señor, estamos para ser productivos, estamos para llevar almas al reino de Dios. Así que vamos a urgirle, hermanos, vamos a darle prisa a esto en el nombre de Jesús. Ya que Jesús nos mandó, como decía yo hace un momento, Marcos 16:15 también nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, Dios nos ha enviado. Si ya nos hemos reconciliado con Dios, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos al Espíritu Santo, Él nos ha equipado para ir y predicar el evangelio. Y dice: por todo el mundo. O sea, que desde los de tu casa, los que te rodean ahí en tu colonia, con los que trabajas, con todo el que Dios ponga en tu camino, tú tienes que predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación, porque el Señor también dice que debemos predicar este evangelio a toda criatura, a toda criatura. Entonces, toda la persona que te rodea tiene que conocer quién es Jesús, y tú, Dios, te está enviando a ti, porque no va a venir otro a hacer lo que a ti te toca hacer. Entonces, acuérdate, ir y predicar el evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En Jerusalén, ahí empezó la iglesia cristiana. Ahí comenzaron los 12 discípulos del Señor, llevando a cabo la voluntad de Dios, extendiendo su reino. Y de 12, pues llegaron a 120, de 120 a 3,000, de 3,000 a 5,000, de 5,000 a 8,000. Y bueno, aquello se estaba poniendo sabroso, aquello estaba arrojando buenos resultados, y la gente estaba bien contenta por lo que estaba pasando en Jerusalén. Pero el Señor les había dicho: yo quiero que este mensaje se lleve al mundo entero, no nada más aquí en Jerusalén. Entonces, la iglesia dejó de obedecer esa parte, estaba obedeciendo una parte,
pero estaba desobedeciendo otro, que era lo que hoy estamos desobedeciendo nosotros también. Entonces, el Señor permitió que a través de la política, que a través de lo militar, que a través del Imperio Romano, pues se cambiaran las leyes y las leyes fueran duras contra la iglesia y perdieran sus trabajos, perdieran sus propiedades, se quedaran sin nada y pues lo único que tenían que hacer es buscar la comida, buscar la papa por donde saliera. Y entonces sí tenían que pues ir buscando dónde podían hacer la vida. Y en eso pues se acordaban que pues estamos en esta condición porque hemos dejado de predicar, y a predicar nos puso el Señor. Así que empezaron a predicar. Felipe fue uno de ellos, que en la iglesia primitiva no brillaba, pero cuando se fue a Samaria, pues brilló para el Señor, ¿verdad? No para él, para el Señor brilló, y llevó el avivamiento espiritual a Samaria, a todo Samaria. Y entonces, pues ahí cambió todo para él, y así fue en la vida de muchos cristianos. Por eso dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, por Samaria, por Egipto, por todas partes que se fueron anunciando el evangelio. ¿Te quieres ir a Canadá? ¿Te quieres ir a Estados Unidos? ¿Te quieres ir a España? ¿Te quieres ir a Chile? ¿A dónde te quieres ir? Pues si es la voluntad de Dios, no te pierdas el próximo martes, que ya vamos a hablar de cuál es la voluntad de Dios si me quiero ir a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bien práctico eso, no para todos, ahí ya no es para todos, sí, todos pueden ir, no. Eso ya son decisiones personales y debemos movernos conforme a la voluntad de Dios. No te pierdas, va a estar bueno el próximo martes también sobre cuál es la voluntad de Dios para mi vida personal. Y entonces acá es anunciar el evangelio. Primera de Corintios 9, 16, 17 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Qué palabras tan lindas del apóstol Pablo, que dice que para él, que anunció tanto el evangelio, pero no para gloriarse, no es para presumir, no es para exaltarse, sino ¿por qué? Porque debe ser una necesidad impuesta, es una orden que Dios nos ha dado y lo tenemos que hacer. Pero dice que ay de mí si no lo anuncio, o sea, ay si no obedezco, ay de los que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. De ay, que va a venir también una reprensión del Señor, que va a haber una consecuencia delante de Dios por no hacerlo. Y dice que si lo hago de buena voluntad, pues voy a tener recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, pues es lo que Dios te ha encomendado. Así que más vale hacerlo de buena voluntad, y hay que hacerlo en obediencia a Dios, si es que somos sus hijos, si es que realmente le hemos conocido. Si no, tal vez no le hemos conocido. Esto de ay de mí, pues lo dijo Pablo, ¿verdad? Ya vamos a tener. Ay de mí, dijo. Entonces, me quedo pensando en esto, que cuando el Señor venga o cuando el Señor te llame a su presencia, que no digas, ay de mí, pude haberle predicado a mi primo, ese rebelde, ese pagano, ese que sí está perdido, ¿verdad? Y no lo hice, porque como que me sentí menos que él, como que sentía vergüenza si le hablaba, pero qué terrible va a ser que ya por ningún lado que veas ya no tendrás oportunidad y digas, ay de mí, que no le hablé a este sobrino, a este primo, a este tío, a este hermano, a esta hermana, a este vecino, a este compañero de trabajo. Ay de mí que no le hablé. No va a pasar eso. Va a pasar en muchos casos.
¿verdad? Yo estoy pensando en mí y diciendo, Señor, oro por mis primos que todavía no te conocen, pero en cuanto yo tenga la oportunidad, les voy a hablar. Algunos ya les he hablado, ¿verdad? Vivo lejos de ellos y ellos de mí, pero si Dios me da la oportunidad, la voy a aprovechar, porque no quiero aquel día decir, ay, pude haber hablado, se pudo haber salvado fulano y sutano, ahora están en el infierno. Ay de mí que no lo hice. Tremendo. Así que solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto.